buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana. Todavía no es buen año, pero se lo vamos deseando de todas maneras. Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Si usted está en la sala de su casa, está caminando, de pronto está haciendo deporte, quizás en un restaurante, tomándose un café, no sé, y siente que alguien lo observa, siente que sobre su nuca hay alguien observándolo, siente que hay ojos que no dejan de saber a dónde va usted y de pronto siente que alguien lo tiene en la mira, es verdad. Bienvenido a Punto de Mira. Le damos la bienvenida en este Punto de Mira. Seguimos con nuestro especial de fin de año y atrapados en un sueño. Y por supuesto, pues aquí tenemos, desafortunadamente, hace falta el señor Mario Fallas. Bueno, le mandamos un saludo y un abrazo grande. Esté donde esté, como está en este momento. Que la fortuna y el bien lo alcancen, que deje de correr de ellos y se deje alcanzar por la fortuna y el bien. Le mandamos un abrazo grandote y saludamos entonces en este especial que es de los miércoles de Punto de Mira, especial de fin de año como lo fue ayer con espejismos y como comenzamos el lunes con medicina y veneno, pues saludamos a nuestra queridísima Cecilia, es parte esencial ya de la familia de Madcast, ama y señora de los espejismos y de los sueños. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Gracias Nacho por tus palabras. Muy bien, muy bien. Acá compartiendo otra tarde para generar algún tipo de pensamiento. A ver si hoy resolvemos el problema de estar atrapados en un sueño. Bueno, muy bien. Y también le damos la bienvenida, por supuesto que sí, a quien he osado y lo he hecho bien en nombrar como nuestro Highlander personal. Si usted no sabe qué es Highlander, le recomiendo que lo google. Highlander se le dice a los habitantes de las tierras altas de Escocia, pero en los 80 fue una serie de películas muy interesantes con un personaje central que se llamaba Connor MacLeod, que lo mataban y revivían. Entonces búsquese eso y después entienda y después compra Bitácora y también compra Cleoli y ahí va a entender por qué Álvaro es nuestro Highlander personal. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo van esas cosas? ¿Cómo va esa convulsionada tierra en donde naciste? Bien, yo creo que las cosas se han compuesto un poquito. Finalmente a la gente se le ve un poco de esperanza y eso es bueno. Que vayan a suceder cosas buenas o no para el año que viene, no sé. Pero por lo menos hay un ambiente como que, bueno, un poquito de esperanza. Bueno, está bien. Desde que sea poquita, está bien. Que Ah, no sea mucha la esperanza. Sea poquita apenas. Apenas para sobrevivir. ujú. Bueno. Bienvenidos a este tercer especial de Atrapados en un Sueño. A ver si logramos descifrar este laberinto en el que nos metimos hace 3 programas. Y a ver si hoy sí averiguamos qué pasó con la rata. Digo, no sé, de pronto. Si Sigue quieren, viva, ¿no? dando Bueno. vueltas. Sí. Bueno, Álvaro, ¿por dónde comenzamos? Porque hoy el que lleva esta bitácora eres tú. Bueno, voy a hacer una lectura corta y de esta lectura A ver, vamos a... antes Álvaro, disculpa, te voy interrumpiendo. Saludamos a todos nuestros youtubers, Alejandro y Leonardo desde Bogotá que nos saludan. Muchísimas gracias. Ah, qué bueno. Bien fieles. Saludos, saludos, Ellos sí. obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, voy a mirar hacia la derecha porque voy a leer en el PC. Entonces no me van a ver leyendo de frente. Qué cosa, ¿no? Ayer también fuiste mucho hacia la derecha más que a la izquierda, Álvaro. ¿Qué será? ¿Qué significará esto? Yo hoy lees hacia la Ca- derecha. Creo que hay algo ahí oculto ahí. Es Está, terrible. Si Un es así, está mensaje, si la aburrido derecha se está en... vivo. un mensaje Es Ignacio. terrible. subliminal. Señor, señor. No, Está por favor. aburrido vivo. No, yo no. Yo no me aburro, ¿no? No, yo a la derecha, con la derecha escribo. Eso, la derecha es Hago muchas útil. cosas por la derecha. Eso, la derecha es útil. Sí, sí. Bueno, entonces demos inicio. Este es un escrito corto que va a integrar un libro que estoy escribiendo. Dice, apenas si puedo respirar.
Esto es una historia verídica, ¿no? ¿Cómo podría mi alma al fin de mis días explicarme cómo pasó mi vida en medio de tanta gente? ¿Cómo puedo sentirme tan solo, tan asustado? Cuando en la calle deambulaba de una esquina a otra pidiendo una moneda para un café. Había nacido un día que a nadie le importa. La ciudad era pequeña para entonces y sus ilusiones también. De muy joven caminaba descalzo por la acera de una calle cualquiera en una ciudad indiferente y aún así siempre encontraba una sonrisa que le brindara la posibilidad de un café. Cuando apenas podía sostenerse en pie, acompañaba a su madre al andén de una vieja iglesia cada día, mientras veía pasar la gente que entregaba una moneda a la miserable mujer. Cuando en la calle crecía y aprendía a vivir de lo que con compasión o con desprecio le brindaban. La ciudad engalanada, vestida de trajes, mientras los suyos eran harapos. De vez en cuando una humilde anciana le brindaba un pedazo de pan. Cuando en la calle no tenía sueños, no aprendió a odiar, pero tampoco conoció el amor. Por instantes se llenaba de ira cuando lo corrían de un lugar. No entendía por qué no había un espacio en la acera para él. No entendía por qué se lo reclamaban. Transcurrieron los años y un día, cuando la calle se desvanecía de fiebre, intentaba llegar al andén que había sido su hogar. No tenía más que un pequeño costal en el que guardaba cosas que a nadie más servían porque eran amarguras. No había ya lugar para reposar. La ciudad lo empujaba hacia afuera y hasta la basura le era arrebatada por avaros que la convertían en riqueza. Cuando en la calle, solo en una esquina, sus ojos se cerraban. Su historia terminaba para siempre. Nadie la conoció, a nadie le importó, nadie se le acercó. La muerte finalmente lo reclamó. Cuando en la calle nació sin oportunidades y murió sin saber que su imagen era la de un príncipe. Cuando en la calle apenas si pudo respirar. A ver, adelante. Y después a mí me decís, Nacho, que yo empiezo áspera. Y esto no es aspereza. Álvaro, definilo, por favor. No, yo ya, o sea, pague y vámonos. Ya. Yo pensé que yo era medio amargo, pero Pues a ver, ¿de qué estamos se hablando? me quitó lo diabético ¿Cómo? ya con eso. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezamos este miércoles? Se me Álvaro? acaba de bajar el azúcar en la Gracias. sangre a -0. Bien, sirvió para curarse. Sí. Sí. Qué interesante esto de que no entendía por qué reclamaban un espacio. No lo dejaban estar a donde él quería o donde podía y reclamaban ese espacio. Como si ese espacio le perteneciera a alguien. O sea, cada pedazo de este planeta le pertenece al planeta mismo. Eso me gustó mucho. ¿Por qué en este planeta nos manejamos con cercos? Nos autolimitamos. Y si pensamos que alguien se metió en el cerco, ¿cómo ni siquiera lo respetamos cuando la lógica del planeta no lo dice así? Por empezar por algo, ¿no es cierto? Porque hay mucho. Sí.
Nosotros hemos estado hablando de atrapados en un sueño. Juan de la Calle está atrapado en un sueño. El sueño, hay muchos Juan de la Calle, Sí. cantidades. Nos cruzamos con ellos todos los días y en estos países, no, en todas partes del mundo hay Juan de la Calle. Hay uno por ahí deambulando con un costal. En Colombia les dicen los desechables. Hay una cuestión de toda esta historia al final que dice: Juan de la Calle nació sin oportunidades. O sea, cuando dice que la gente pasa, la ciudad está engalanada, me figuraba yo la Navidad cuando lo estaba escribiendo. No, las luces, todas estas cosas. La decoración. Y la gente sale vestida con distintos trajes a disfrutar. Y están los centros comerciales, están los parques, están las avenidas, en las plazas públicas, andan en sus carros, corriendo, comprando regalos y pensando en qué va a cenar esa noche. Y Juan de la Calle, solo en una esquina, vestido de harapos. Yo conocí a Juan de la Calle una noche de un 24 de diciembre. Ese día yo no había logrado la meta de ventas solamente en ese día que tenía propuesto. Y entonces salí del centro comercial más o menos cerca de las 11 de la noche para mi casa. Había trabajado desde las 9 de la mañana continuo todo el día hasta esa hora. Había vendido muy bien, pero no había vendido lo que yo quería vender. Entonces no me sentía bien, me sentía triste. Y en un semáforo paré y encontré a Juan de la Calle. Entonces, una de las cosas que me asaltó en ese momento es de qué me estaba quejando yo realmente. Hay una frase que dice que vamos para el cielo y vamos llorando, ¿no? Tenemos demasiados motivos para estar alegres, especialmente cuando tuvimos la oportunidad de nacer en cierto hogar, en cierto estrato social, digámoslo así, aunque yo detesto los estratos. Y la oportunidad de haber ido a una escuela, de haber ido a una escuela superior también, de trabajar, de tener el desarrollo de una familia, conocer el amor, enamorarse hasta la locura. Bueno, tantas cosas que nos han favorecido que se supone que es un cúmulo de riquezas. Y yo no entiendo cómo podemos ser tan miserables de sentirnos tristes por cosas tan insignificantes como no haber logrado, habiendo vendido harto, no haber logrado lo que yo quería o lo que pretendía ese día. Yo aprendí una lección ese día de la vida. Juan de la Calle nació sin oportunidades, dice al final. Murió sin saber que su imagen era la de un príncipe. ¿Sí entienden ese pedacito? Ay, Dios. Sí. Creo que sé por dónde viene. Un poco esta vida que llevamos, que solamente no nos muestra, o sea, porque hay de todo, pero simplemente vemos una parte. Y yo creo que, es más, considero que Juan de la Calle fue mucho más rico que el resto de las personas que ni siquiera
lo consideraron ni siquiera una persona, que es lo terrible, ¿no? De ser echado de un lado del otro como si ningún lugar le perteneciera, cuando realmente a todos nos pertenecen todos los lugares, en definitiva. Y es lo que vos decís, la riqueza va más allá de la cosa física que tengamos, de cuánta venta tuvimos, de qué ropa nos coloquemos, de cuánto podamos comprar en un shopping o en donde sea, de cuánto podamos decorar una ciudad si viene Navidad, Año Nuevo o lo que sea. Hay un dicho que tienen los hindúes, en el Bhagavad Gita lo insiste mucho, y habla de que la vida es maya, y cuando hablan de la vida es maya, la vida es ilusión. Y fíjate que acá podemos relacionarlo con que la vida que llevamos está llena de ilusiones y realmente no podemos registrar lo real. Y creo que Juan de la Calle tenía un registro de la realidad de su vida que lo enaltecía. Lo enaltecía y hasta incluso sí tenía mucho más coherencia en su vida que el resto, que pasaba sin mirar o haciendo, yo no sé, sin mirar o haciendo de cuenta que no veía, porque a veces cuesta darse cuenta de que esta sociedad que se ha generado, como vos decís, está dividida en estratos, como si algunas personas fuesen de primera, otras de segunda y otras de quinta. Y es algo totalmente irreal, o sea, somos todos seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades, hasta incluso te diría que los mismos gustos, ¿por qué no? O sea, a todos nos gusta dormir calentitos en invierno, no porque alguien esté en la calle, es porque le gusta el frío. Habrán pocos que les gusta el frío y no porque no tengan abrigo, sino porque abrigo tienen, les sobra y por eso disfrutan una caminata en el frío. Entonces yo creo que, no sé si estoy interpretando bien esa última parte, que murió como un príncipe. Yo creo que murió como un príncipe por toda esa riqueza que tuvo y toda esa dignidad que tuvo en su vida, que fue mucho mayor que el resto, que lo trató como desechable. Sí. Claro que esto tiene una connotación espiritual también, ¿no? Esa última frase. Pero lo que quiero apuntarle no es irme allá, sino a lo que es la cruda realidad de lo que es la sociedad. Yo esa noche llegaba a mi casa a entregar los regalos a mis hijos, me esperaba a mi esposa, una cena, bueno, todas estas cosas. Y Juan de la Calle estaba en el separador de una avenida solo, sentado en el piso. Él no tenía cena esa noche. Entonces, ¿qué fue lo que más me movió el corazón y con mayor dureza? Todo eso sucedió en fracción de segundos, ¿no? Yo no me tuve dos horas, mi cosa parecía un momento, pero en ese momento pasó la vida. Lo que a mí más, y eso me sucedió otra vez en la otra ocasión, lo que más me movió era la inutilidad mía, sentirme tan inútil para no poder brindarle en ese momento algo a Juan de la Calle. Porque somos muy inútiles, muy indiferentes. Pero es una realidad de la que preferimos pasar de largo. Ahora que estabas tú hablando, estaba pensando yo, cuando llevan a Jesucristo delante de Pilatos, Pilatos le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y Jesucristo no le responde. Y siempre me pregunté por qué no le respondió. Cuando él le dice, ¿no sabes que yo tengo poder para crucificarte o para dejarte libre? Ahí sí le respondió, le dijo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te lo hubieran dado de lo alto.
Pero cuando le preguntó, ¿y qué es la verdad? No le respondió. ¿Por qué? Llegué a pensar. Porque Pilatos estaba enfrente de la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La verdad era que un hombre que vino a hablarnos del amor, de la justicia, de la compasión, de la humildad, de compartir, de entregarnos como seres humanos, de valorarnos, de no despreciarnos, de no hacer sectas, de no discriminaciones, de amor y de paz, lo destrozaron porque el mensaje le resultó subversivo. Y estaba destrozado por su propio pueblo, frente a un romano que era pagano. Esa era la verdad. Entonces, ¿a dónde va el cuento? Estamos un poco trascendentales con este inicio del programa. Nomás. Sí, un tricito. Hoy tenemos que cerrar, así que vale la pena la profundidad. Sí. Da miedo, pero vale la pena. Pero es que hay que abrir esa puerta. Es necesario. Obviamente. Este mundo sería muchísimo mejor. Mire, yo veía una noticia hoy de Somalia y otros países circundantes donde los niños están muriendo de hambre. Y vienen muriéndose de hambre hace mucho tiempo. Eso no empezaron a morirse de hambre hace 2 días. La humanidad sabe, la humanidad entera, los que fabrican cohetes, los que fabrican aviones de guerra, los que fabrican tanques, bombas atómicas, los que construyen exuberancia, que tienen baños con grifería de oro. Toda esa gente sabe que en Somalia los niños se están muriendo de hambre. Y les importa un bledo. Exacto. Pero como nosotros no podemos cambiar la realidad del mundo entero, ni la mentalidad del mundo entero, sí podemos hacer cosas como esto que estamos haciendo para generar un poquito de conciencia. Pero esa conciencia debe también hablarnos a nosotros en retrospectiva. Si no es así, entonces no tiene ningún significado ni valor. ¿Por qué? Porque uno no puede transmitir un mensaje pensando que es para los demás y en primera persona no lo toca. Esa es la transformación. San Pablo escribió en la epístola a los romanos, habló sobre una metamorfosis mental para que nuestra forma de vivir cambie. Esa metamorfosis es una transformación. Y esa transformación requiere sentarse, tomar decisiones, como decíamos ayer, y figurarse planos y planteamientos que nos lleve hacia allá, en esa dirección. ¿O no valió la pena haber vivido? ¿Para qué? Para desayunar, almorzar y comer. Mire, nosotros somos tan frágiles como una cucaracha. Si hubiera un pie del tamaño del de nosotros cuando pisamos una cucaracha y nos pisara a nosotros, nos aplasta igual. A mí me da mucha gracia cuando me elevo en un avión y alcanzo a ver en las ciudades mientras gira los carros, pero ya no logro ver la gente. Así somos de pequeñitos. Con tanta soberbia. Sí, el tema es que precisamente a la gente no le importa, y bueno, y no solamente a los que hacen cohetes y tanques y se dedican a la industria de la guerra, sino vamos a cortar más delgadito. Al ciudadano de pie común y corriente no le importa, sí. A usted, querido amigo youtubiente que nos está escuchando, a usted no le importa. Ah, que cómo le voy a decir eso, que cómo es posible, que qué tipo tan atrevido, que no va a escuchar más el programa, que adiós canal, que... No, es la verdad. Porque a usted lo que le importa es que Messi ganó el Mundial. Y no le importa haber pagado la suscripción de cable
para verse todos los partidos del mundial y no le importa haberse comprado la camiseta de Messi y no le importa que por ejemplo Messi se gane 35, 40 o 50 o 70 millones de dólares mientras hay hambre en el mundo. Entonces, en efecto es con usted también, ¿no? O sea, Con perdón, ¿no? todos. Ya que estamos cavernícolas, pues yo me... Vos fíjate que siempre digo que podríamos armar una revolución si pudiéramos salir de este sueño, ¿no es cierto? Que esto implica de lo que estamos hablando, de cuestionar. Y yo creo que una revolución sería, porque uno siempre dice, o sea, están las organizaciones, en teoría sin fines de lucro, muchas lo son, otras no, que tratan de compensar las falencias de los estados. Entonces tenemos organizaciones que ayudan y dan comida, se generan comedores por voluntades particulares, lo que sea. Sin embargo, el hambre en el mundo sigue estando. Yo siempre me puse a pensar qué pasaría si cada uno de nosotros en nuestra casa albergara, y no estoy diciendo, no sé, hacer cosas terribles. Fíjate que uno en el día a día desperdicia recursos económicos, algo tan superfluo, hasta incluso yo siempre digo, a mí la economía me cuesta muchísimo porque hasta incluso no la veo real, no me parece que tenga parámetros reales para manejarse. Pero hablando en estos términos, dentro de este sueño económico que nos invade día a día, si destináramos solamente un plato de comida y un espacio con una cama, y bueno, obviamente tenemos un baño para que esa persona se pudiera bañar. Cada uno de nosotros en nuestra casa, ¿cuánto nos costaría económicamente? Te diría que sería despreciable el gasto. Y te puedo asegurar que podríamos erradicar el hambre en el mundo, armando obviamente la gran revolución, porque justamente la pobreza le sirve a cualquier gobierno, a cualquier candidato, a cualquier movilización partidaria que se geste, le sirve la pobreza, porque siempre hay alguien que está necesitado y con esa persona puedo palanquear lo que sea. Entonces, si empezáramos, por ejemplo, ese tipo de revolución que no tiene que ver con la violencia, como vos decís, Álvaro, tiene que ver con el amor, que esta persona nunca vivió, tampoco vivió odio, pero tampoco amor. Que para mí es un acto de amor, nada más, un acto de reconozco a la otra persona justamente como un otro que es igual a mí. Me veo en la otra persona. Y si puedo tener ese registro de que también soy la otra persona y puedo generar ese espacio en mi casa, por ejemplo, realmente acabaríamos con todo esto. Ya hay un montón de ilusiones, de sueños en los que vivimos que se romperían. Porque tendríamos ese registro, vos lo dijiste, la inutilidad que tenemos ante estas situaciones que son parte de la realidad, que no son parte de un sueño, son parte de la realidad. Hay gente que lamentablemente come de la basura que tiramos. Y hay otros que le sacan esa basura para hacerse millonarios también. Sí, sucede eso. O sea, es terrible desde donde se lo mire. Y esa es parte de la realidad. Sin embargo, es más fácil cobijarse en un sueño económico, materialista o lo que sea. Nos cobijamos ahí y pensamos que está todo re bien, porque si yo tengo el plato de comida, duermo calentita, no hay problema. Sin embargo, no es así. Digo, se podría haber una revolución muy interesante, pero como vos decís, Nacho, hay algo en nosotros o que no nos importa o que nos falta, lo voy a decir prolijo, valentía para tomar esa decisión y empezar a hacerlo. Sí, porque tal vez podríamos empezar a hacerlo. Sí, yo creo que hace rato entendí algo, y es que esa es una batalla que jamás vamos a lograr ganar ni a hacer nada. Es decir, el hambre, la desgracia, la muerte, el miedo, el terror y la podredumbre van a seguir existiendo mientras exista el ser humano, porque el ser humano también está compuesto de eso. Y pretender entablar una lucha definitiva para poder arreglar eso, yo creo que es una idea utópica. Sin embargo, como bien lo dice Edmund Burke, ¿no? Para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos dejen de intentarlo. Es decir, que
el fin y la batalla es seguirlo intentando, a pesar de que sea una realidad que es incambiable. Ojalá pudiéramos llegar al estado Star Trek, ¿no? El viaje a las estrellas, en donde hay una federación y ya no importa el dinero y la exploración y esto y lo otro. Pero yo lo veo muy difícil porque el ser humano sigue siendo muy mezquino, y llegar a un nivel donde no exista lo mezquino, o donde los seres humanos no tengamos precio, porque todos tenemos precio. Para algunos no es el dinero. Por ejemplo, yo no tengo precio en dinero, pero sí tengo precio en otras cosas, en mis afectos y en mis amores, ¿no? Y en mis compromisos, en eso tengo precio. Es decir, yo tengo un valor y hago las cosas por eso, no por dinero. Pero todos tenemos un precio. Entonces, mientras eso sea así, va a ser una realidad que va a ser difícil de cambiar. Y yo creo que precisamente el error es que no nos apoderamos de la realidad no nos apoderamos de la certeza y de la verdad de esa realidad, porque creemos que no existe por un lado, y por otro lado como que nos atrapamos, vivimos atrapados en ese sueño de eso pasa por allá en Somalia, eso a mí no me toca. Entonces sí, claro, si hubiera un nivel de conciencia en donde todos aportáramos e hiciéramos algo, pues esto es muy sencillo. En Colombia la gente había parado sin necesidad de tirar una piedra, un gas lacrimógeno, se había quedado afuera en la calle sin volver a comprar nada, sin volver a hacer absolutamente nada, un paro total. Y hay que ver qué gobierno no tiembla si eso pasa. Hay que ver qué gobierno no tiembla si eso pasa, ¿no? En Colombia, en cualquier parte del mundo. Si la gente deja de comprar, deja de activar, deja de ser funcional dentro del sistema, los gobiernos caen. Pero bueno, vuelvo y digo, como dice Burke, solo hace falta que dejemos de intentarlo para que el mal gane. Entonces pues hay que seguirlo intentando, por duro y difícil que sea, ¿no? Aquí desde mi cueva así se ve la cosa, no sé. Eso es acá desde mi cueva con el garrote en la mano, ¿no? Sí, ya nos estamos yendo por caminos anárquicos y revolucionarios, te diría. Y vos hablas de garrote en la mano, ya está, ya. Cartón lleno. Claro, pero es la anarquía también es peligrosa, porque sin la ley que somos, unas bestias hambrientas. Entonces, el problema la está... ley pone límites. Sí, pero el problema está en cómo hicieron las leyes y quién hace las leyes y quién las hace Bueno, cumplir. pero ese ya es una discusión del mundo, de la historia del mundo. Sí, señor. Mire, los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por fin los aliados entraron a Berlín, tuvieron que sacarlos de su burbuja, aunque la ciudad ya estaba destrozada, y llevarlos a mostrarles el horror de Hitler porque no lo creían. Ellos sí que vivían en un sueño, sí, señor. Eso en sí un sueño. Sí. Y así vivimos todos, es que eso es clásico. Mire, hasta que no lo golpea uno de frente, una realidad bien cruda, uno no es capaz de aterrizar. Y aún así puede que ni aterrice. Uno siempre piensa que es al vecino, ¿no? Cuando se habla de los pobres, entonces, no, es que los pobres todos lo quieren regalado. Ya trabajara uno de esos niños ricos en sus mullidas vidas, lo que tiene que trabajar una mujer, que tiene que darle al menos una comida al día a 4 o 5 muchachitos, caminando toda la noche arrastrando un carromato recogiendo basura. Eso sí es trabajo. O trabajar a lo que tiene que molerse las manos y la espalda un obrero de la construcción por un salario mínimo. Así es. Eso también es trabajo. Entonces, no, pero es que yo me gané mi vida porque para eso estudié. Sí, pero no sea arrogante. ¿Cuántas cosas les sobran? Mire, abran ustedes su closet y miren cuántos pares de zapatos tienen. Si tienen más de 10 pares de zapatos, es una locura porque ustedes no se pueden poner los 10 pares de zapatos al tiempo. Ni se puede comer más de un almuerzo porque se revienta.
Bueno, ni, eso, ni puede andar en dos carros a la vez. eso sí no. Hay muchas cosas a ver, ¿quién era el que decía eso? Diógenes, creo, que les decía que le gustaba ir al mercado porque había muchas cosas que no necesitaba. Y entonces el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, en ese orden de ideas. Entonces, el asunto de la injusticia social que nos atañe a todos, porque todos somos culpables, de una u otra manera, no se resuelve con revoluciones. Las revoluciones solamente logran despedazar las estructuras y después no saben qué hacer con ese rompecabezas de pedazos. La revolución, la verdadera revolución no está en las armas ni en la anarquía. La verdadera revolución está en el pensamiento y en el corazón. Miren ustedes una cosa. Un día hablaba yo del corazón, de los sentimientos y del corazón. Y me sale un fulano al paso. Y me dice, oiga, pero es que el corazón es un músculo eh, que sirve para bombear la sangre. El corazón no piensa, no. Me decía, sí, claro. Eso es una cosa lógica. Pero ¿por qué razón se habla del corazón? ¿Por qué no decimos nosotros la mente, si es la que piensa? O sea, aquí está, el cerebro es el disco duro de nosotros, del cuerpo. Porque cuando tú sientes un dolor, no lo sientes aquí, lo sientes aquí. Cuando sientes una angustia también, un miedo o una alegría, todo eso se siente, no sé por qué, no me pidan una explicación, pero se siente aquí. Por eso se refiere al corazón. Si nosotros, el mundo, continúa en esa loca carrera de la deshumanización, cuando tú pasas por una calle y un carro pisa a un perro y ya no te importa, no te duele verlo y oírlo chillar, un perro, y menos te va a importar quienes caminan día y noche las calles sin las menores oportunidades, muchos de ellos drogados, mientras los narcotraficantes andan en unas flamantes camionetas, estos hombres viven y mujeres viven un infierno. La prostitución, la pobreza y la miseria en todos sus extremos. El mundo que nosotros no queremos ver, por eso lo lanzamos el Papa Francisco lo definía, o lo definió pues en su libro Soñemos Juntos como las periferias, y refiriéndose a Buenos Aires. Las periferias de las ciudades donde empujan a los Juanes de la calle hacia afuera porque les afea, la pobreza le afea la vista al rico, al que vive en la burbuja. Él quiere pasar por su camioneta donde no vea sino jardines y avenidas limpias. Si hay un hombre en una esquina con una cosita vendiendo dulces, entonces, bueno, le está feando el paisaje, su vista. Hay que quitarlo de ahí y tirarlo a los extramuros donde no lo veamos. Es que no hay con qué ayudarle a la gente, ayudarla a salir de esa miseria en que se encuentra. Sí, sí hay con qué. Si hubiera menos avaros y menos ladrones. Entonces, en la medida en que nos vamos deshumanizando, generación tras generación, es más fácil el aceptar que puede haber una guerra, que se pueda generar una guerra, donde tengan que morir miles de Juan de la Calle, porque es que esto hay que limpiarlo. O sea, en el mundo ya no cabemos. Es complicado.
porque, porque todo eso le quita el brillo a tantas luces y a tanto engalanamiento de las ciudades y ornatos y cosas que realmente no tienen un valor y un sentido cuando un ser humano que es exactamente igual que uno se está muriendo de hambre. Cuando al paso hay Juanes de la calle. Les cuento una cosa, yo tenía un amigo cuando estaba joven. Mi abuelo me llevaba cuando estaba pequeño mucho al cementerio central en Bogotá y caminábamos los pasillos, entonces yo me familiaricé mucho con el cementerio, a mí no me da miedo. Y este hombre vivía en una burbuja, su papá era cónsul en Venezuela y bueno. Y un día estábamos ya pasaditos de nísperos, de aguardientes. Y le dije como a las 3 de la mañana, era el amanecer de un sábado. Le dije, acompáñame al cementerio central, ¿usted es capaz? Y me dice, acerca y le dije, acompáñeme y allá le digo yo qué vamos a hacer. Yo sabía que en el cementerio central, el día sábado, a las 5 de la mañana, comenzaban a sacar los restos que no son reclamados, los NN. O que la familia los olvidó y los dejó ahí, ya se cumplió el tiempo del alquiler de la bóveda. Y nos fuimos. Y nos paramos en uno de los pasillos a ver abrir una tumba. La lápida, muy bonita, brillante en mármol. Generalmente cuando la van a extraer se parte, o sea, se abre, porque los gases de la descomposición del que está ahí la logran quebrar sin sacarla, ¿no? Pero la pueden fracturar. Luego meten con un barretón, le abren un hueco al cajón por delante y para poderlo alar hacia afuera y lo bajan, lo ponen en el piso. ¿Qué es? Es un cajón mohoso, ya no luce como cuando lo metieron allá, y cuando lo abren, ¿qué encuentra uno? Toda la miseria humana, lo que somos. Entonces yo le decía a este muchacho, dice, si tú pones el cajón de un rico y el cajón de un Juan de la calle juntos y los abres, el cajón del rico va a estar tan mohoso como el de Juan de la calle. Así las manijas del rico sean de oro y todavía se conserven, ¿no? Y por dentro esté con raso y qué sé yo, una cantidad de lujos. Pero lo que hay adentro es la misma carroña, no se diferencia en nada. Son restos de mortaja, de cabello, de unos huesos ennegrecidos si la piel no se ha desbaratado completamente y nada, y tierra. Eso es lo que hay. Todas las vanidades terminan ahí. Y en ese lugar, todas las posesiones de Juan de la Calle, el costal lleno de amarguras de Juan de la Calle, no lo llevó a la tumba, porque ahí no le cabía. Y al rico no le cabían todas sus riquezas y sus posiciones en la tumba, se fue solito con una mortaja. Ahí viene lo que dice que Juan de la Calle tenía el rostro de un príncipe. Entonces el cementerio es el lugar, yo aprendí de eso, que donde nadie reclama a nadie, donde todos son iguales. Donde la realidad grita, en definitiva. Sí. La realidad grita. Sí, sí. Es increíble cómo, en definitiva, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Como vivimos, es lo que justamente nos llevamos día a día. Lo que tenemos es cómo vivimos.
Y cómo decidimos vivir, ahí está el tema. Porque una vez que ya no estamos vivos, listo, somos todos iguales. Y vamos a estar de la misma manera en ese cementerio, sea un cementerio, sea una tumba diferencial, un nicho o una fosa común. Como sea, vamos a estar en lo mismo. Sin embargo, en la decisión que tomemos en el día a día es donde va a estar la diferencia. Sin embargo, todo está puesto en un futuro que ni siquiera existe. Siempre la importancia del futuro, de lo que puedo llegar a tener, de lo que puedo llegar a ser, y no el registro del ahora. Ahora camino, ahora me muevo, ahora miro, ahora veo una persona que necesita. ¿Y qué hago ante esa necesidad ajena? Que a veces yo creo que la evitamos porque no nos podemos enfrentar a nuestra propia miseria. Me parece que el hambre del otro no es simplemente el hambre del otro. Me parece que el hambre del otro tal vez tenga que ver con el hambre nuestro y no por falta de comida. ¿Qué nos pasa día a día que estamos hambrientos y que no aceptamos que estamos hambrientos? Tal vez estemos hambrientos de todo este cúmulo de vida, de realidad, que no queremos ver, que no queremos justamente vivir, registrar, sentir, honrar. Entonces nos enganchamos en lo superfluo, en lo que simplemente nos coloca barrotes y nos hace vivir como en un ensueño. Todo es re bonito, toda la ciudad decorada, las luces, el espíritu navideño, no sé, ¿quién lo vive al espíritu navideño? Entonces no quiero mirar al otro que es pobre. No quiero, lo quiero fuera de mi vista. Me afea el paisaje, pero ¿por qué me lo afea? ¿Qué cosa de mí yo proyecto en esa persona que no puedo aceptar? Ah, porque le recuerda la posibilidad de que va a estar así, ¿no? Que ¿Qué? puede ser. Exacto. Que es posible, porque lo material se puede, pero se puede fumar de un momento para el otro. Y no estamos hablando de crisis económica, hasta podemos estar hablando a lo mejor de un terremoto. O sea, en un terremoto, un Bueno, tornado, y un huracán, la lo que prueba más sea. grande es la pandemia y no aprendimos nada, ¿no? Y aprovecho la Así es, pausa para saludar a así Jorge es. Fernández de Lara, que nos dice un abrazo, mis mejores deseos para ustedes en esta cada vez más próximo del 2023 desde Tampico, México. Gracias, Jorge, un abrazo grandote para ti también. Sí, Qué bueno. la desgracia en el vecino me recuerda que también puedo tenerla yo, ¿no? Y ahí es donde comienzo yo a temblar y por eso necesito sesgar esa desgracia, necesito no ver esa pobreza y no entenderla, ¿no? Ahora, ojo, porque es que también no se trata simplemente de salvar a la gente por salvarla, porque quizás al salvar a las personas les estamos quitando el poder de la experiencia, de por Así qué es. necesitan ellos pasar por ahí, cómo pueden recuperarse de ahí. Es decir, no se trata simplemente de ser salvadores, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante entender es el viejo dicho que dice, el que se mete a Cristo sale crucificado. Sí, maestro. Si usted decide hacer algo, proponer algo o ponerse en posición de cambio de algo y cargar algo sobre sus hombros, lo van a crucificar. Eso, el héroe solo vive feliz en las películas. De resto, siempre la humanidad lo va a traicionar y siempre van a hacer de usted eso que pasó con Jesucristo. Eso va a ser así, esa es la realidad. Pero menos mal, antes de que comenzáramos, habíamos dicho, hoy vamos a estar proponiendo cosas para salir del sueño, no nos vamos a meter en no sé qué. Mire, estamos más... Creo que viene la rata y nos come más bien a todos antes de que podamos hacerle algo. Ya, yo creo que está muy claro esas clases de sueño, ¿no? Está primero el que las autohistorias esas que se echa uno para sabotearse, ¿no? Para que no entiende que se lacera a sí mismo, no cree en las cosas, no las supera. Luego está ese sueño de la tragedia en donde se entrega uno a la tragedia o en donde puede más bien soñar algo más y salir de la tragedia, que era lo que hablábamos ayer de las dos vías. Y luego está este sueño general social en donde pues vivimos en nuestra rutina, el mundo se está cayendo a pedazos y nosotros felices vivimos en nuestra rutina. Se necesitó que viniera un bicho como el que vino para que parara un poco las cosas, ¿verdad?
Y a pesar de eso, no aprendimos un pepino, porque es que la humanidad siguió siendo exactamente igual y peor. Es más, durante esa época hubo personas que se aprovecharon y de hecho hay personas que ganaron dinero y de hecho yo todavía no puedo creer que ante esa crisis mundial y todo este tema hayan salido beneficiadas, por ejemplo, las farmacias, ¿no? Los laboratorios. Eso es increíble. O sea, eso debió ser una cosa que debía ser ad honorem, ¿no? Por salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana con la próxima hecatombe de extinción humana que venga? Si va a venir un meteorito, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer rey a la persona que logre descifrar cómo derribar o romper ese meteorito? Porque es que es el precio por la salvación. No sé, yo creo que Si el meteorito es de oro, dejan que aterrice. eso, sí, hay Solo una por película seguro. de eso, ¿no? Se llama Don't Look Up. Mire, vamos, yo ya entendí, ¿no? Ignacio dice que íbamos a ser muy propositivos en este programa, con mucha Sí, esperanza. Y todo el tiempo Esperanza hemos no le estado hemos hablando de metido a la esperanza. cosa. no, esperanza le metimos, Todo el claro. tiempo hemos estado hablando de esperanza, Sí. porque la esperanza es mover los sentimientos de nosotros. Ay, Si tú no tienes sentimientos, perdón Álvaro, disculpa. Y también Antonio sí, Salvallo, un saludo, se me había Sí, pasado. Antonio. Gracias, Antonio. Disculpa, sí, por ahí Álvaro. está. Entonces, mire una cosa, realidades. Una vez, hace muchos años, tenía yo por ahí que unos 17 años, 16, 17 años. A mí siempre me gustó la montaña, con los amigos en Bogotá nos íbamos a los cerros tutelares de la ciudad a hacer excursiones. Y uno de mis amigos le habían contado que por allá, por los cerros de la Calera, existía una cueva que tenía una entrada y una salida. O sea, que se entraba por un lado y se salía por otro. Nos fuimos a buscar la tal cueva. Resulta que para entrar a la cueva había que descolgarse por unos bejucos que habían allí, largos, y era muy lamosa la pared. O sea, si uno descendía al fondo de ese hueco, eh, realmente sin un equipo no era capaz de volver a remontarlo. Tenía que necesariamente coger el camino de la cueva hasta el otro lado. Y lo cogimos. Cuando tú entras en las entrañas de la tierra, las cosas cambian completamente. Primero, la primera sensación que uno tiene, y a mí, ¿no? Me afectó muchísimo, era que cuando miré hacia el frente, hacia donde teníamos que empezar a caminar, era oscuro. Era la oscuridad de la infancia, que les narraba yo ayer. Eh, no llevábamos sino una linterna. Y aparte de eso era una mecha. O sea, ni siquiera era una linterna, pues que uno dijera como las de ahora, ¿no? Nada, eso alumbraba un poquito. Una sola. La cueva adentro, cuando ya empieza uno a caminar dentro de esa cueva, empieza a sentir uno en la piel el frío. En la parte que estábamos arriba de Bogotá, pues es frío. Y se oía un hilo de agua que corría como en una bajada allá en el fondo, en la cueva. No era fácil, no era visible, pero se escuchaba. Los laberintos, tenía muchos que no tenían continuidad. Y no era una cueva de un techo alto, donde uno pudiera ir caminando holgado, sino teníamos que arrastrarnos. En un momento estábamos sobre una piedra, entonces nos recostamos y a este loco que llevaba la linterna le dio por apagarla. Ustedes no se imaginan la gritería y la algarabía que se armó en ese momento. No podíamos ver ni siquiera, de hecho no, uno no ve nada ahí, la penumbra es tan tenaz que tú no vas a ver ni siquiera la mano si se la ponga pues al pie de los ojos. Y en ese momento hubo un momento de silencio en que nos quedamos todos pensativos un rato allí. Y entre muchas cosas de las que yo pensé es cómo se pierde
el espacio, ¿no? Uno sentía el suelo porque estaba acostado sobre la piedra, y si levantaba la mano y se estiraba alto, tocaba el techo de la cueva. Pero todo ese entorno con la total invidencia, se pierde uno del espacio y del tiempo. Las entrañas de la tierra. Luego continuamos el camino y seguimos más o menos 1 hora y media dentro de la cueva, hasta que avistamos una luz allá y ya sabíamos que era la salida. Y nos dirigimos hacia la salida, pero íbamos en silencio, que era lo curioso. Después de la experiencia de la linterna, nadie volvió a decir nada. Cuando salimos de la cueva, salimos en una procesión de silencio. Empezamos a sentir el calor del sol, de cómo nos iban tocando los rayos, otra vez el verde de los árboles, las hojas secas en el piso. Todo esto lo iba uno envolviendo, abrazando, pero habíamos cada uno, ¿no? A cada uno le dio una sensación diferente, pero cada uno aprendió algo dentro de esa cueva. Habíamos salido de la entraña de la tierra, de la oscuridad, del vacío, de la nada. ¿Qué hubiera pasado si la linterna se hubiese dañado? Habíamos salido de alguna manera, pero ¿cómo hubiera sido eso? ¿No? Los tropezones y la cantidad de cosas que hubieran pasado dentro de esa cueva para poder tratar de sobrevivir a eso. Qué terrible. Y bueno, sí. ¿Ves? Caemos en la misma. Ayer caímos en el vacío que te genera un evento fuerte como puede ser una enfermedad, no cualquier enfermedad obviamente, pero hay enfermedades que sí, que te generan el vacío, que te quitan esa luz. Pues fíjate que lo que decís es impresionante. El tema de la cueva, de la tierra, estar adentro de la tierra, es rarísimo. Esa sensación también la viví, no en esos ímpetus exploratorios, pero sí conociendo una caverna que acá tenemos muy conocida. Si alguna vez el que le interese puede ir a la caverna de las brujas en Malargüe, acá en Mendoza, es impresionante. Y no avanzas tanto, pero hay lugares donde sí se apaga la luz y es impresionante. Y yo creo que es la sensación más fuerte de estar vivo. No sé si hay otra sensación parecida. Es donde todos tus sentidos están atentos a lo que está pasando, a lo que ves, y si no ves, a lo que sentís, a lo que escuchás, a lo que olés. O sea, es increíble cómo yo creo que son experiencias extremas de vida. Muy lindas para salir de los sueños. Ese silencio yo creo que significa todo esto, ¿no? Registrar y encontrarse con uno mismo, o sea, sí, reencontrarse, o sea, porque en algunos puntos nos encontramos, pero es muy poquito lo que nos encontramos y volvemos a soñar, y volvemos a salir. Yo creo que son experiencias tan fuertes que nos hacen volvernos. Sí. Son muy fuertes. Entonces, ¿qué nos tiene que dejar? Porque ya casi estamos llegando al tiempo. Que sí se puede tocar el vacío y darnos cuenta que existimos. Es necesario. Sí, si no, no valió la pena haber nacido. No, de ninguna manera. Y bueno, uno no es capaz de disfrutar el dolor, ¿no? Pero sí es capaz de aprender muchas cosas bonitas de él. Por ejemplo, en el tiempo de la quimioterapia, yo todavía le tengo pánico a las agujas. Y me pusieron todas las que ustedes se pueden imaginar, en número. Empezando por las para extraer médula, que es una cosa horrorosa. Y cuando yo llegué a la primera sesión de quimioterapia,
me había dicho un amigo obispo, me dijo, Álvaro, las quimioterapias son 5 o 6 horas ahí sentado en un sillón y llévate unos libritos espirituales y lees y rezas el rosario. Y bueno, pues yo me llevé los libritos espirituales y el rosario y todo eso. Y cuando entré a ese salón grande lleno de sillas en contorno, con enfermos de cáncer, con unas actitudes, primero abiertas las ventanas en una ciudad de clima frío. Entonces, ¿por qué abiertas las ventanas? Porque las diferentes quimioterapias expelen unos gases que no se pueden mezclar y no es bueno que nos los aspiremos unos de otros. Entonces le ponen a uno una cobija y una almohada y otra almohada para apoyar la mano donde lo van a canular. Y veía yo a las personas con guantes de lana, con gorros, obviamente gorros porque no tienen cabello, y así, en una actitud. Yo me quedé mirando el entorno, dije, ay no, yo me voy a morir primero que todos estos al tiempo con ellos, porque el cáncer es sinónimo de muerte, es una tragedia. Por eso se llama una enfermedad catastrófica, y la familia vive también la tragedia. Entonces resolví comenzar para poder salir yo, para poder yo encender mi luz, porque se me apagó en ese momento completamente. Comencé a molestar a las enfermeras y a hacer chances, chistes y bobadas y a decir bobadas. Cuando me di cuenta, al ratico, todos esos rostros que estaban ahí así apagados comenzaron a sonreírse. Y dije, esa es la oración mía, la alegría. Y entonces me convertí en el payaso de las sesiones de quimioterapia. Cuando yo llegaba, las enfermeras casi que me entraban cargado. Llegó la alegría, don Alvarito, y me entraban. Porque yo llegaba a molestar la vida. Eso me servía a mí, pero también le servía a ellos. Entonces, es llevar un poquito de luz. Llevarle un poquito de luz, aunque sea... Nosotros no vamos a decir que vamos a recoger a los Juanes de la calle y los vamos a llevar para la casa. Eso no va a suceder. No vamos a decir que sí. A no ser que montemos una fundación con un hogar para... Bueno, eso ya es otra cosa. Repetimos el ciclo encima. Exacto. Pero por lo menos sí podemos llevarle una sonrisa, compartirle un café, compartírselo sin desprecio, sin asco. Sin que la mirada de uno, porque es que mire, cuando hablábamos ayer de la lámpara al cuerpo, de los ojos, en la cara decimos todo, y a mí me gustó mucho la época de la pandemia y los tapabocas, porque sencillamente, ¿qué se ve? Los ojos. Los ojos. La mirada. Exacto. Y entonces... aprendimos a reírnos y a expresarnos mucho más con los ojos porque la boca estaba tapada. A mí me gustaría que hiciéramos algún día un programa que tratáramos el tema de la pandemia. ¿Qué sucedió y qué sentimos? Porque yo creo que cada uno de nosotros le dejó una enseñanza. Sí, lo podemos hacer, pero no lo bajan. ¿Y por qué no lo van a bajar? No sé, porque así es esto. Cuando uno habla del bicho y esas cosas lo cancelan después, sí. Tendremos que camuflarlo. Lo camuflamos. Algo hacemos. No lo llamamos. Pero si los políticos pueden, ¿por qué nosotros no? Sí. Obviamente. Entonces le cambiamos el nombre. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para salir del sueño y afrontar la realidad? Pues aparte de todas estas cosas que subjetivamente hemos hablado, ¿hay alguna táctica, una técnica? Aparte de enfermarse, sí. Ay, bueno, sí. Y meterse en una cueva, ojo con las cuevas, también uno puede meterse en una mina que está abandonada y sumamente peligrosa y termina así como los 33 de Chile, no, tampoco. Mirarse, volverse a encontrar, frenarse. No sé qué pensás vos, Álvaro. Yo creo que para salir hay que frenarse.
aunque parezca paradójico, para salir del sueño yo creo que tenemos que tomar ese minuto de silencio, y no porque, tal vez sí por una muerte, tal vez por la muerte del pensamiento nefasto o ese pensamiento loco que nos confunde más que orientarnos en una línea. Yo creo que hay que frenarse, hay que mirar, hay que registrar y valorar esto que tenemos, que pertenece a la realidad, o sea, nuestra familia, un plato de comida, un disfrute con el animalito que tengamos en casa, incluso la rata que anda dando vuelta por ahí. Ahora la rata, viste, que va de casa en casa. Ahora a veces visita a Álvaro, a veces me visita a mí, pero ya la rata es mascota ya. Que venga por aquí, que venga. No va a la casa de Nacho porque A la casa de Nacho no puede ir. no puede ir, aparte hay cazadores furtivos. No, Sí. no. No, es Yo más creo- peligroso Nacho que la rata. Qué horror. Puede ser, sí señor. Sí. Bien. Y el humor nos hace reencontrarnos. Yo creo que eso es re importante. A veces en mi caso, por ejemplo, soy muy criticada porque tengo un humor negro muy importante, tanto que tengo que cuidar porque a veces me salen expresiones de un humor, pero muy, muy, muy nefasto respecto a esos 2 años que estuvimos medios encerrados. Y de repente registro y digo, no es oportuno porque hay gente que todavía está muy dolida. Pero yo creo que el humor y tal vez hacer una parodia de nuestra vida y reírnos hasta de nuestra tristeza, porque si tenemos tristeza a veces no es por la realidad, sino es por el pensamiento, sino es por, como vos decías, tenías expectativas de lograr algo y no lograste ese número que pretendías, y eso te generó molestia, te generó angustia, te generó tristeza, malestar, lo que sea. Yo creo que de eso también hay que generar una situación, hasta incluso reírnos de nosotros mismos. Yo creo que eso puede hacer que empecemos a registrar y salir del sueño. La risa nos conecta en algún punto con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, o sea, no es estéril reírnos. De hecho, reírnos nos moviliza el cuerpo, o sea, también nos hace que hasta incluso existen terapias que tienen que ver con la risa. O sea que lo que vos hacías en esa sala de quimioterapia no era poca cosa, estabas incorporando la risoterapia en el medio de la quimioterapia. Y no es poco, no es poco. Me parece que por ahí también podría venir. Bueno, muy bien. El humor, despertar y hacer, ¿no? Para salir de ese sueño. Álvaro, Dígame. pues ¿cómo hacemos para salir de ese sueño? Bueno, yo quizás no saldría, la verdad. Porque, ¿cómo le dijera? Yo he sido toda la vida un soñador. Y además idealista, pero no quiere decir que no conozca la realidad. Una vez le decía yo a alguien, me decía Álvaro, usted hay momentos que lo vemos y parece que no está. Le decía, efectivamente no estoy. Tiene toda la razón. No Me estoy. escondí. Pero estoy. ¿No? Me estoy dando cuenta de todo lo que sucede alrededor. Otra cosa es que yo me haga el bobo. Y que no. Pero no quiere decir que no me esté dando cuenta. ¿Ya? Eso es una cosa que la hago a propósito. Pero yo desde muy pequeño me elevaba, ¿no? En las clases, en el salón, me iba y me cambiaba de mundo, y a mí me sucede eso cuando estoy caminando por la calle solo. Estoy entre un montón de gente, pero yo ando como en otra estratosfera, ¿no? Pero no me atropella un carro, ni me paso la luz roja si voy conduciendo, alguna cosa no. Pero siempre el pensamiento está. Y entendamos una cosa, la mente no descansa. Quizás hay un momento profundo en el sueño en que nosotros nos sentimos completamente desconectados, pero la mente no descansa. La mente está ahí, trabajando, produciendo imágenes, sentimientos, sensaciones. Yo creo que no debemos temer a los sentimientos.
ni debemos temer a las emociones. Que, que ese aterrizar, ese registro de lo que hemos venido hablando, o que hablaba mucho eh, Cecilia, no nos lleve a un pragmatismo tal que cercene los sentimientos, sino lo vamos como unos individuos prácticos. Ser analista es algo así como ser psicólogo, ¿no? Yo creo, ¿no? De pronto estoy diciendo una tontería. Bueno, es susceptible que alguien porque te diga tienes algo que así. fijar mucho y establecer valores y parámetros y comparaciones y una cosa y lo que les decía de los diferentes puntos. Pero yo quiero dejar al final las palabras del Papa Francisco recién iniciado su papado, cuando se dirige a un grupo muy grande de sacerdotes y les dice: dejen en la sacristía el látigo, salgan de sus oficinas, huelan a oveja, o sea, como pastores, ¿no? Y no le tengan miedo a la ternura, porque es mucho más fácil llegar al corazón de una persona a través de la ternura, aunque no digas ni una sola palabra. No se necesita. La sola mirada, la expresión de un abrazo, una sonrisa, los oídos prestos a escuchar la historia. Todos tienen una historia. Y una historia que narrar. Y una historia que vale la pena. Una historia la tenía Juan de la Calle, pero a nadie le importaba. Y es mucho más fácil. Como no podemos ser tan universales de irnos para Somalia a cambiar la situación de la realidad de Somalia, porque no tenemos ni siquiera para el pasaje. Entonces, por lo menos, nuestro entorno, el prójimo, que significa próximo, lo que tenemos al lado, empezando por nuestra casa, que es lo más difícil, porque es donde se sienten más las espinas. Pero siempre con esa esperanza de que sí podemos, porque no está prohibido pensar. Bueno, pues yo creo que hoy ha sido súper trascendental. Es qué bueno para este final de año que tengamos un especial así trascendental, fuerte, profundo, ¿no? Porque de eso se trata, de terminar el ciclo de 365 días y comenzar otro que la verdad es que no cambia nada, más allá de que el mundo está más contaminado, hay mayor pobreza y más muertes. Pero realmente es un ciclo que comienza y siempre cada vez que... Eso es como cuando anochece y amanece, ¿no? Cada vez que sale el sol usted tiene la oportunidad de cambiar su destino, ¿no? Eso es así. Cada vez que sale el sol usted tiene la oportunidad en ese nuevo día. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya hecho, no importa los errores que haya cometido o de lo que sea culpable. En ese nuevo día usted puede cambiar su vida y su destino si decide hacerlo. No desde el rollo motivacional y solo hace falta que tú lo desees para que... No. Le va a costar trabajo, tiene que ser disciplinado, tiene que cambiar sus hábitos, tiene que comenzar a analizarse, tiene que ser el mejor en lo que hace, esforzarse, darle y darle y darle hasta sudar gotas de sangre. Esa es la única verdad. De resto no lo va a poder lograr solamente con buenos deseos o con que la gente tenga compasión por usted o que usted siga siendo el rey de sus sentimientos pusilánimes. No, tiene que esforzarse y lograrlo, ¿no? Pero lo puede hacer, tiene la oportunidad. Y yo creo que pasa lo mismo con esto, ¿no? Realmente vivimos inmersos en nuestros propios conflictos y es inevitable, ¿no? El drama para muchos es que llegar al fin de mes y tener con qué pagar la luz, el agua y con qué comer y el alquiler. Y eso es más importante y más grave que el hambre en Somalia, porque joder, te está pasando a ti. Entonces, obviamente, eso es así y vivimos en ese sistema. Pero en algún punto, en algún momento, en algún minuto, en alguna hora,
en algún instante de esa vida, de esos días, de ese tiempo, usted puede voltear y tener un gesto, hacer algo, ir al próximo, como dice Álvaro, al prójimo, ¿no? Y tener esa deferencia de la cual nos hablaba Cecilia, romper, hacerse cargo de, ¿ya? Y ese pequeño acto ya va a transformar un poco la balanza. Es hacer lo que tenemos que hacer. Nadie le está pidiendo que vaya a Somalia a solucionar el problema del hambre, porque no puede, no podemos. Pero sí puede de pronto solucionar el problema que tiene usted en su vecino, o sí puede de pronto, entendiendo que cada quien tiene su proceso y que de pronto Juan de la Calle tenía que pasar por todas esas cosas que estaba pasando y que usted no es un salvador divino para salvar a nadie, pero sí puede tener una actitud generosa con ese Juan de la Calle, y ahí es cuando comienza a voltearse un poco la balanza. Eso es lo que veo yo desde esta cueva cromañona en la que vivo, con el mazo en la mano, ¿ya? Eso es lo que veo yo por aquí. No sé si les parezca a ustedes que vamos ahí más o menos por buen camino. Espectacular. Sí. Y eso que todavía persigo la rata. No, la rata... ahora está dando vuelta por mi casa. Así bueno, que seguí buscando nomás. A la medianoche se la mando a Álvaro. Bueno, algo final. Dígame, Álvaro, sí. No, que donde yo lo vea entrar detrás de la rata lo saco a escobazos. Literalmente. Bueno, ok, está bien. Ya aparecerá otra rata más suculenta, más gordita y más satisfactoria. Eso. Bueno, mensaje final de fin de año ya para despedirnos. A ver, Cecilia, esta vez comienza tú. Un mensaje final. Que sean muy felices con todo lo que tienen y lo que no tienen, porque lo que no tienen debe ser porque no lo necesitan tanto, por eso no se tiene. Que sean felices, que compartan con las personas y hasta incluso con los animales que quieran compartir. Ya hablamos de la familia, a veces no se quiere mucho lo que se tiene porque las diferentes situaciones de la vida así lo han dispuesto. Bueno, pásenla con quien quieran pasarla. Yo pasé Navidad con mis gatos y Año Nuevo vamos por el mismo lado. Perfecto, es lo que uno elige y es con quien se sienta bien, con uno mismo y con el que esté disponible para pasarla bien. Así es. Y que empiecen el año de esa manera, que no miren otras cosas, simplemente que ese es el objetivo. Que la felicidad no sea la búsqueda de felicidad en momentos felices, no, que la felicidad sea el camino, o sea, momento a momento elijamos en función de cómo nos sentimos y disfrutar y llegar a un equilibrio, ¿no? Entre este baje de pensamientos y esta realidad, y bueno, gestionar ahí con lo que tenemos. Y con lo que no tenemos, que también cuando algo falta, seguramente está generando un espacio para otra cosa. Así que les deseo un gran año, un gran comienzo de año y bueno, la semana que viene seguiremos porque es una continuación, simplemente es un freno reflexivo, diría yo. Ahí estamos. Pues, ¿qué digo yo? Ya dije muchas cosas. Lo indecible, Álvaro, hay que decir lo indecible. Decía, ¿quién era el que decía? Facundo Cabral, precisamente, que a veces me pregunto por qué me pregunto tanto, ¿no? Entonces, esa frase me encanta. La duda metódica. Sí. Ah, Renato, mi amigo. Exacto, Renato. Sí, entonces, no somos lobos esteparios, ni deberíamos ser un lobo para el hombre, ¿no? Yo creo que un tricitico es poquito el esfuerzo, porque las grandes cosas no inician de grandes pasos. Eso lo aprendí en la montaña, porque uno se figura una meta, ¿no? Y desde lejos se para bien lejos para ver las cimas que va a recorrer. Y de ahí comienza una planeación que puede demorar, digamos en el caso de Parallanes de Cali fueron 4 años de planeación.
de conocimiento de la zona y todo esto, hasta lograr la expedición. Pero lo primero que tienes que dar es el primer paso. Y ese paso no es un salto, es un paso, que es menos de 1 metro. Y a ese paso le sigue otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que se va haciendo poco a poco la persistencia para lograr lo que uno quiere lograr. Y conquistar la cima de ese propósito. Es la cima de la vida, de nuestra propia vida, no la del vecino, ni la de allí, ni la de allá. Cada uno tiene su cima. La que tenemos nosotros que conquistar y a la que estamos llamados a conquistar es a la propia cima. Pero yo aprendí una cosa de la montaña, que la montaña es, yo decía, ¿no? Creo que lo escribí en el vuelo de las águilas. La montaña es como una dama que para poderla conquistar hay que cortejarla. Si tú agredes la montaña te mata. No porque la montaña va a sacar un brazo y te mate, sino porque pierdes el contexto y todo el horizonte de lo que tienes que hacer y tus seguridades y te puedes venir abajo. Entonces tienes que cortejarla a poquitos, lentamente, hasta alcanzarla. Y una vez conquistada, respetarla. Y eso mismo sucede con la vida nuestra. Tenemos que respetar. Y parte de ese respeto por nuestra propia vida incluye aquel único mandamiento que nos dejaron como a nosotros mismos, dice. Porque es que ese mandamiento tiene 3 partes. Dios, el prójimo y nosotros. Pero inicia en nosotros. Porque nosotros no podemos ser fuente de agua dulce cuando dentro de nosotros lo que emana es agua amarga. Y eso es importante cultivarlo, porque el primero que lo disfruta es uno mismo. Ahí está el ejemplo de la risa en la quimioterapia. El primero que se favoreció de la risa fui yo. Y favoreciéndome yo, le alegré la vida a un poco de personas que estaban ahí que yo no conocía. Eran mi prójimo. Y bueno, y entonces el cáncer como que dijo, no, yo no me quedo con Álvaro. Y se fue. Es demasiado chistoso Álvaro para quedarme con él. El cáncer es más melodramático, más. Sí. Bueno, muy bien. Pues bueno, pues así llegamos al final de este súper especial. 3 días hablando sobre este sueño en el que vivimos, sobre este imaginario, ¿no? Y cómo interactúa ese imaginario con la realidad. Nos divertimos mucho, hablamos cosas muy profundas. Agradecerle desde el fondo del corazón a Cecilia, a Álvaro, por estar ahí, por ser gestores de este éxito que estamos construyendo. Ya somos más de 800 en la familia y eso es muy bonito. Puede que no todos de acuerdo, o no, lo mejor dicho, ojalá no todos de acuerdo, ¿no? Ojalá no todos de acuerdo, eso sea. Y agradecerles muchísimo, desearles el mejor de los años, claro que sí. Ahora que cambie, que sigan teniendo un solsticio de invierno delicioso, que se provean de toda la alimentación y la bebida y los amores necesarios en estas fechas para continuar con 12 meses más de vida el año entrante, pero así que sea a manera grotesca y exagerada, la bebida, la comida y el amor, así. Y bueno, y los esperamos la semana entrante porque cambia el año, pero no cambia Madcast, aquí seguimos, o mejor dicho, sí cambia, mejora. Muchas gracias a los dos, son 2 espectaculares seres humanos con los cuales tengo el honor de compartir este espacio, agradecido yo con el Padre de Padres, sea Odín, sea Dios o el que sea, por permitirme este espacio. Entonces muchas gracias, que tengan un feliz año. Y a todos nuestros youtubers, gracias por estar ahí. Consígase una vida para que no siga detrás de una mentira.
Gracias por no, estar que ahí. no se consiga vida. No se tiene que conseguir una vida, ¿eh? Siga aquí atrapado en este sueño de Madcast. Exacto, sí. Aquí tenemos para dormir para rato, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la semana entrante. Por ahí anda la rata. ¿Sí? Muy bien. Nos encontramos la semana entrante en donde vamos a tener, por supuesto que sí, más espejismos en este desierto de la vida. Y también vamos a tener a Álvaro con ese rifle de opinión certero en el punto de mira con todos nosotros. Muchas gracias, que tengan un lindo año nuevo y los dejamos en compañía de todo el contenido de Madcast. Bye bye, que estén muy bien. Bye.